A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado expandir su conocimiento, desafiar los dogmas establecidos y explorar nuevas ideas. Sin embargo, esta búsqueda no ha estado exenta de obstáculos, y uno de los más significativos ha sido la censura de libros. Entre los censores históricos más prominentes se encuentra la Iglesia Católica, que mediante el Índice de Libros Prohibidos, Index Librorum Prohibitorum, intentó controlar la información y las ideas a las que podían acceder los fieles. Este ensayo explora las razones detrás de esta censura, los libros y autores que la enfrentaron, y el impacto que tuvo en el avance de la ciencia, la filosofía y la sociedad. Bienvenidos a Sombras de Sabiduría. No te olvides y apóyame suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para no perderte ni un solo misterio y seguir trayendo contenido. La censura de libros por parte de la Iglesia tiene raíces profundas en su intento de preservar la ortodoxia y la unidad de la fe. A finales de la Edad Media, con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV, la difusión del conocimiento se aceleró. Las ideas ya no estaban restringidas a manuscritos controlados por monasterios, sino que podían circular ampliamente y llegar a un público mucho más amplio. En este contexto, la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero, 1517, se convirtió en un desafío directo a la autoridad de la Iglesia Católica. Las ideas reformistas, muchas de las cuales se publicaron y difundieron en libros, amenazaban la estructura religiosa y política de la época. En respuesta, la Iglesia lanzó la Contrarreforma, un movimiento que buscaba reafirmar su autoridad y combatir las ideas consideradas heréticas. Fue en este marco que se creó el Índice de Libros Prohibidos en 1559, bajo el Papa Paulo IV, con el objetivo de controlar qué podían leer los católicos. La prohibición de libros tenía tres motivaciones principales. Preservar la fe. La Iglesia consideraba que ciertos libros contenían ideas heréticas o contrarias a las enseñanzas de la doctrina cristiana. Textos que cuestionaban la autoridad divina, reinterpretaban la Biblia o promovían teorías científicas incompatibles con la cosmología cristiana eran especialmente problemáticos. Proteger la moral. Muchos textos fueron prohibidos por ser considerados inmorales o por promover comportamientos que la Iglesia juzgaba contrarios a la ética cristiana. Esto incluía obras literarias con contenido sexual explícito o textos que promovieran el escepticismo religioso. Mantener el poder. El control sobre el acceso al conocimiento era también un medio para preservar la autoridad eclesiástica y política. Ideas revolucionarias, ya fueran científicas, filosóficas o políticas, tenían el potencial de debilitar la influencia de la Iglesia y los sistemas de poder que la apoyaban. La historia de los libros prohibidos por la Iglesia Católica es un episodio fascinante de la lucha entre el control ideológico y la búsqueda de la verdad. La creación del Índice de Libros Prohibidos no solo refleja el temor de las instituciones religiosas hacia las ideas contrarias a su doctrina, sino también la influencia que el conocimiento tiene para desafiar las estructuras de poder. En este ensayo, exploraremos con mayor profundidad las razones, los libros emblemáticos, las figuras clave y el impacto de esta censura en la evolución del pensamiento humano. El Index Librorum Prohibitorum fue instituido en 1559 como parte de la Contrarreforma, una respuesta de la Iglesia Católica al desafío que representó la Reforma Protestante. Esta lista contenía libros considerados peligrosos por promover ideas heréticas, inmorales o subversivas. La invención de la imprenta en el siglo XV permitió la rápida difusión de ideas. Antes de la imprenta, la producción de libros estaba controlada en gran medida por monasterios y académicos alineados con la Iglesia, lo que aseguraba que los textos circulantes fueran compatibles con la doctrina oficial. Sin embargo, la llegada de la imprenta democratizó el acceso al conocimiento, haciendo posible que las críticas a la Iglesia, como las de Martín Lutero, alcanzaran a un público masivo. La Reforma Protestante, iniciada en 1517, cuestionó aspectos centrales de la teología católica, como la autoridad papal y la venta de indulgencias. Los escritos de Lutero, Calvino
y otros reformadores se expandieron rápidamente gracias a esta nueva tecnología. Para la Iglesia, la proliferación de estas ideas representaba un peligro existencial, ya que amenazaban su monopolio sobre la interpretación de las Escrituras y su control social. El índice se diseñó como una herramienta para evitar que los fieles fueran corrompidos por ideas contrarias a la fe. Sin embargo, su propósito no era únicamente espiritual. También buscaba preservar el poder político y cultural de la Iglesia en un momento de inestabilidad. Los avances científicos durante el Renacimiento pusieron en cuestión la cosmología aristotélica y ptolomeica que la Iglesia había adoptado como parte de su doctrina. Nicolás Copérnico, De Revolutionibus Orbium Coelestium, 1543. Copérnico propuso el modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol. Esta teoría contradecía la interpretación literal de pasajes bíblicos como Josué 10:13, donde se describe que el Sol se detuvo en su recorrido. Aunque su libro fue publicado con una introducción que lo presentaba como una hipótesis matemática, la Iglesia finalmente lo incluyó en el índice en 1616. Galileo Galilei. Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, 1632. Galileo defendió el modelo copernicano basándose en observaciones realizadas con el telescopio, como las fases de Venus y las lunas de Júpiter. Su obra fue prohibida porque contradecía la visión geocéntrica y fue visto como una amenaza a la autoridad eclesiástica. La censura de estas obras no solo frenó el desarrollo del conocimiento en el corto plazo, sino que también reflejó la tensión entre fe y razón que marcaría la revolución científica. La filosofía también enfrentó la censura, especialmente cuando cuestionaba el poder divino de la Iglesia o proponía visiones alternativas del mundo. Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, 1511. Esta sátira exponía la hipocresía y las supersticiones dentro de la Iglesia. Aunque Erasmo buscaba una reforma interna, sus críticas fueron vistas como peligrosas en un tiempo de polarización religiosa. Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, 1662. Rousseau argumentó que la soberanía residía en el pueblo, no en un monarca divinamente designado. Este libro fue prohibido por su potencial para desestabilizar el orden político respaldado por la Iglesia. Giordano Bruno, Del infinito, Universo e Mondi, 1834. Bruno planteó un universo infinito con múltiples mundos habitados, una idea que desafiaba no solo la cosmología cristiana, sino también la unicidad del hombre en el plan divino. Karl Marx, El Manifiesto Comunista, 1848. Este texto fue considerado subversivo por su crítica a la religión, como una herramienta de opresión, y por promover una visión materialista del mundo. La censura de libros tuvo efectos inmediatos, a largo plazo que moldearon la historia intelectual y cultural de Occidente. La prohibición de libros no siempre lograba impedir su circulación. Muchos textos prohibidos fueron distribuidos clandestinamente, a menudo con ediciones impresas en países con menor control eclesiástico, como los Países Bajos o Inglaterra. Esto fomentó una contracultura del conocimiento, donde las ideas censuradas se convertían en un símbolo de resistencia. La censura provocó una reacción en la que filósofos, científicos y escritores se unieron en defensa de la libertad de pensamiento. Este movimiento culminó en la Ilustración, un periodo donde la razón se convirtió en el principal instrumento para cuestionar la autoridad, tanto religiosa como política. Aunque la censura retrasó la aceptación de teorías científicas como el heliocentrismo, estas ideas finalmente prevalecieron. La separación entre ciencia y religión en los siglos posteriores fue en gran parte una respuesta a la rigidez con la que la Iglesia había tratado las nuevas ideas. La historia de los libros prohibidos nos enseña la importancia de la libertad de pensamiento y la circulación de ideas. Aunque la censura intentó sofocar el avance del conocimiento, su fracaso demuestra que las ideas, cuando son poderosas, no pueden ser completamente suprimidas. Hoy, en una era digital, donde el acceso a la información parece ilimitado, persisten formas de censura. Ya sea por razones políticas, económicas o sociales,
el control sobre el conocimiento sigue siendo un tema relevante. La lucha por la libertad de pensamiento continúa, y el legado de los libros prohibidos nos recuerda que esta lucha es esencial para el progreso humano. Los libros prohibidos por la Iglesia representan no solo un intento de controlar el conocimiento, sino también un testimonio del poder transformador de las ideas. Cada texto censurado fue un desafío a la autoridad y una chispa de cambio que, aunque reprimida temporalmente, terminó iluminando el camino hacia un mundo más libre y esclarecido. Entender esta historia no es solo una mirada al pasado, sino una advertencia sobre los peligros de limitar la expresión y el acceso al conocimiento en cualquier época. La historia de los libros prohibidos por la Iglesia nos recuerda que las ideas tienen poder. Aunque la censura intentó silenciar voces críticas, estas ideas encontraron formas de persistir y moldear el mundo moderno. La lucha por la libertad de pensamiento es un legado de estos libros y autores que desafiaron el statu quo. En una era donde el conocimiento es más accesible que nunca, es fundamental recordar la importancia de cuestionar, explorar y defender la libre circulación de ideas. Solo así podemos continuar avanzando hacia una sociedad más justa y esclarecida. Ahora es tu turno. Comenta si leíste alguno de estos libros. Te leo en los comentarios.